Quería agradecerles la presencia aquí. Vamos a iniciar una cabalgata de sus majestades los reyes de Oriente distinta. Es, como os dais cuenta, una cabalgata estática donde todas las carrozas están ocupando su sitio en el centro de la calzada, y dentro de un minuto daremos paso para que empiece a pasar la gente. La gente será la que haga el recorrido, es con reserva previa, es por familias, va en bloques de cuarto de hora y aproximadamente cada 5 o 10 metros irá una familia. Están muy separadas de las carrozas y de las atracciones y por tanto es una cabalgata en las nuevas circunstancias. Nuestro objetivo era seguridad COVID, pero también que los niños y las niñas tuvieran la ilusión de ver la cabalgata de Reyes y de ver, como siempre, a sus majestades los Reyes de Oriente en sus carrozas, y carrozas que están preparadas también para día y para la noche. Se enfatizó mucho el color para el día y se le pusieron, como es natural, las luces para el horario nocturno. Tendremos 8 horas de cabalgata. Sus majestades los Reyes descansarán un ratito por la mitad y pasarán pues todos los niños. En este momento quedan todavía algunas reservas, sacamos 6.500 para 6.500 familias, se pueden todavía coger algunas, pero bueno, a determinados horarios, ¿no? Y por tanto calculamos bastante bien, porque prácticamente están todas agotadas. No se puede venir sin reserva, es una seguridad COVID. ¿Y qué sucede? Pues que es la mejor cabalgata de Reyes del mundo. Y esto es lo que les quería anunciar, agradecer su presencia y por tanto desearle a los niños y a las niñas de Vigo que lo disfruten mucho, y a sus seguidores en medios de comunicación, televisiones, radios, que también disfruten mucho de su cabalgata en sus ciudades y a través de ustedes de la de Vigo. Participan 300 personas en el ámbito de seguridad, 300 colaboradores, más 110 policías, más 20 de protección civil, más una serie de personas que están coordinando los códigos QR. La entrada se hace con el código QR, hay unos controles, todo el recinto está cerrado y por tanto reunimos todas las condiciones. Se dan ustedes cuenta que este es un recinto del tamaño de 5 campos de fútbol y por tanto es una cosa considerable. Bueno, pues esta es la cabalgata y estamos satisfechos. Creemos que va a ser hermosísima, pero en todo caso nos sometemos al juicio y nos sometemos a lo que digan las niñas y los niños de Vigo, que son al final los que tienen la última palabra. Si hay alguna cuestión sobre esto, porque hoy no toca política. Solo unha cousa, non entendí, non se pode ir sin reserva, No, porque, no. Porque estos días se leía en prensa... No, ya ayer dijimos que... Vale. Porque, ¿cuál es el problema? Si vienes sin reserva puedes tener una cola no controlada. Y nosotros queremos tener todo controlado al máximo, ¿verdad? Que no queremos sorpresas. Entonces, en las colas, a cada cuarto de hora van viniendo los que tienen reserva para esos 15 minutos, que en total pues serán 40 familias. Hay 3 filas, están las filas por donde van a pasar las familias valladas, 2 hacia la parte enfrente donde estamos más amplia, una fila en la de allá, y por tanto habrá continuamente 3 filas. La separación, como se dan cuenta con las carrozas, es de 5 metros y desde donde están los Reyes todavía más, y con las atracciones también pasará lo mismo. Bueno, habrá un poquito de frío para sus majestades los Reyes, claro, los Reyes vienen de Oriente y allí hay calor. Bueno, pues aquí a lo mejor pasa un poquito de frío, bueno, pues les subiremos un cafecito, ya nos iremos cuidando, y a mitad, a las 4 de la tarde, 12, a las 2, a las 3:30 hará un alto de media hora. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por la presencia y seguiremos atentos a todo lo que vaya sucediendo. Tengo una pregunta, alcalde. Sí. ¿Qué le pide usted a los Reyes? Yo a los Reyes, es obligado, ¿verdad? Fin al COVID. Fin al COVID y fin al COVID. Y una vez que digo eso, pues que en esta ciudad continuemos como vamos, porque vamos a velocidad de relámpago. Y yo quiero continuar a esa velocidad y es lo que le pido. Y en lo personal, pues alguna bufanda, alguna corbata, cosas de estas. Yo en esto de los Reyes soy muy pragmático en las cosas particulares, ¿no? A mí me gustan mucho las corbatas y las bufandas. Entonces, pues me traerán seguramente alguna bufanda y alguna corbata. Muchas gracias. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias.